empezó el juicio de Maduro. Y si eres de los que está pegado a la pantalla de las noticias creyendo que esto es la clásica película de buenos y malos, donde la justicia internacional atrapa al villano y todos viven felices para siempre, te estás perdiendo la verdadera jugada maestra que se está moviendo bajo la mesa. Lo que vimos ayer en esa Corte Federal, o lo que escuchamos sobre lo que ocurrió en esa Corte Federal de Nueva York, no es un simple proceso penal. Esto es una cirugía geopolítica pragmática y letal que ha ejecutado Washington y que hay que quitarse el sombrero con esto. Ver a Nicolás Maduro, o según lo que nos describieron los periodistas ahí presentes, estaba ahí sentado con su uniforme beige, con un saco por encima y quejándose con el juez por sus cuentas bloqueadas. Es impactante, claro, por supuesto, cómo no. Por fin, está sentado frente a un tribunal. Pero no nos engañemos, él nunca fue el trofeo final. Maduro era, simple y llanamente, la ficha que mantenía trancado todo este dominó. Porque Estados Unidos no lanzó una operación militar sin precedentes en Caracas solo por un arrebato moral. Lo hicieron porque el mundo se está reajustando y necesitaban blindar su propio patio trasero. Esto fue una maniobra para ponerle un freno y expulsar a Rusia y China del Caribe, y para controlar el flujo del petróleo venezolano. En los próximos minutos vamos a quitarnos un poco la venda de los ojos para poder ver toda esta foto. Vamos a entender por qué la astucia política obliga ahora mismo a la Casa Blanca a tolerar a Delcy Rodríguez en el poder. ¿Por qué este juicio en Manhattan esconde un laberinto de secretos y cuál es la única carta de chantaje que le está quedando a Maduro para no morir de viejo en una celda de máxima seguridad? Acomódate porque nos están mostrando la obra de teatro, pero nosotros vamos a meternos en las tripas de toda esta puesta en escena. Soy Alain y aquí seguimos contando historias en desarrollo. Ya pasaron casi 3 meses desde la madrugada en que sacaron a Nicolás Maduro de Caracas. A estas alturas de la película, nadie en su sano juicio se traga el cuento de que esto fue una cruzada moral para salvar a los venezolanos. A ver, el agua tibia ya se inventó y todos sabemos que esa extracción fue puro instinto de supervivencia geoeconómica. El tipo simplemente se había convertido en un estorbo para muchísima gente. Un tapón que no dejaba moverse ni a los suyos, ni a la oposición, ni a las corporaciones. La política de asfixiar a Venezuela con sanciones, eso llegó a su techo. Ya no daba para más desde hacía muchísimo tiempo. Y en lugar de meterse en una guerra interminable para sacarlo del poder, Washington aplicó la cirugía rápida. Extirpas al que te tranca el juego y fuerzas un reinicio del sistema. Y fíjense en la jugada que vino después, porque aquí es donde la política esta de grandes ligas demuestra que no hay amigos ni ideales en el mundo, sino intereses económicos. El mismo gobierno que manda a Maduro para una celda de aislamiento en Brooklyn, a las pocas horas reconoce a Delcy Rodríguez como la presidente interina y la autoridad legítima de Venezuela. Muchos pegaron y pegamos el grito en el cielo cuando se vio esto. Esto se le consideró en su momento una traición al exilio o una torpeza diplomática histórica. Y a ver, nada más lejos de la realidad. Pero vamos a poner los pies en la tierra. A la administración norteamericana no le sirve absolutamente de nada provocar un estado más fallido aún en el área. Un colapso total, sin nadie al mando que pueda darle al país la gobernabilidad mínima que necesita. Eso significa milicias armadas controlando las calles, cárteles adueñándose de las refinerías y sobre todo otra avalancha de millones de migrantes abandonando el país. Dejar a Delcy en la silla no es un premio de consolación. Eso es ponerle una camisa de fuerza a lo que queda del chavismo. Es decirles algo como, a ver, ustedes se quedan cuidando la finca, pero para que esto no implosione, mantienen la fachada del Estado, pero ahora la supervivencia de todos ustedes depende estrictamente de nuestras reglas. Y todo este reacomodo nos empuja al epicentro del problema, el petróleo. A ver, vamos a mirar el mapa global un momento. Llevamos ya varias semanas con una guerra abierta y activa, muy activa en el Medio Oriente, ¿no? Y la necesidad de asegurar una fuente masiva de energía que sea estable, cercana y que no traiga detrás conflictos de estos de tipos religiosos, territoriales y demás, es una urgencia de vida o muerte para Estados Unidos hoy mismo. Ojo,
No es que las grandes corporaciones petroleras norteamericanas ya llegaron, desembarcaron en Venezuela y están operando a toda máquina, metiendo una inyección de capital para desarrollar la penosa infraestructura petrolera de ese país. En absoluto. Eso todavía está pendiente. Y de hecho hay muchísimas dudas si ocurrirá y cuándo y cómo ocurrirá. Porque para que esas empresas puedan entrar a hacer negocios pesados de miles de millones de dólares, primero hay que limpiar el terreno y crear las condiciones de estabilidad jurídica en el país. Por eso es que extraer a Maduro fue como el peaje que había que pagar para empezar a destrabar todas las sanciones alrededor de Venezuela. Y los números están sobre la mesa. A ver, en esta fase inicial, en este primer tiempo, bajo la mirada muy atenta de Washington, ya se están reportando ventas de crudo venezolano por más de 500 millones de dólares. Eso es una transacción fuerte, grande, y va por más. Aquí la cosa es más o menos así. Yo te quito el jefe que estorba, te dejo administrar a tu cúpula y tú vas acondicionando el terreno para entregarme las llaves de la reserva del crudo. Pero asegurar el petróleo de Venezuela es solo una cara de la moneda. Cuando en enero rodó la cabeza de Maduro, el golpe más fuerte no fue en Caracas. El verdadero latigazo es el que todavía se está sintiendo en Moscú, en Beijing y sobre todo en La Habana. Cuando a Nicolás Maduro lo montaron en ese avión militar en enero, el terremoto no solo sacudió las calles de Caracas. El verdadero sismo, el que todavía tiene réplica casi 3 meses después, golpeó directamente y sin anestesia en los despachos de Vladimir Putin y Xi Jinping. Vamos a estar claros en algo. Venezuela no fue nunca un simple aliado ideológico y económico de Rusia y China, que además compartía discursos antiimperialistas en la ONU y ya saben. Venezuela era su portaaviones privado en el hemisferio occidental. Era su cajero automático, su plataforma de lavado y una base de operaciones de inteligencia a un paso de las costas de la Florida. O sea, estamos hablando de Venezuela, no de Cuba. Durante 20 años, rusos y chinos hicieron literalmente lo que les dio la gana en ese país. Manejaban la deuda soberana, controlaban recursos mineros, metían contratistas militares con total impunidad y sobre todo controlaban el flujo del crudo. Pero cuando la Casa Blanca decide darle una patada a la mesa y llevarse la ficha más importante del juego, obliga a la administración interina a ponerse voluntariamente, ellos solitos, la camisa de fuerza y todo ese imperio de influencia rusa y china comienza a desmoronarse así como un castillo de naipes en cuestión de horas. Estados Unidos no solo se aseguró de limpiar el camino para sus propias corporaciones energéticas, sino que ejecutó una orden de desalojo inmediata para los dos mayores rivales globales en su propio patio trasero. Esta orden no está escrita en ningún documento público, pero el chavismo la entendió a la perfección y sin pensárselo 2 veces tiraron de la emergencia. De un plumazo y sin que el Pentágono tuviera que dispararles un solo misil, Moscú y Beijing perdieron su enclave más valioso en América Latina. Pero si a los rusos y a los chinos les dolió la billetera, al régimen castrista le está doliendo en este momento hasta las tripas. Por eso, hablemos de La Habana, que esos aún siguen sin creerse del todo lo que ha pasado. La cúpula militar castrista llevaba más de 2 décadas parasitando sabrosamente las riquezas de Venezuela. Su aparato represivo, la electricidad de sus hoteles y su supervivencia misma dependían de los tanqueros de petróleo que primero envió Chávez y luego Maduro, petróleo subsidiado o en la mayoría de los casos incluso directamente regalado o para hacer negocios turbios. Saquemos la cuenta porque esto es muy fácil. Con Maduro fuera de la ecuación y con un gobierno en Caracas que ahora necesita demostrarle a Washington buena conducta para que le levanten las sanciones y aflojar las tensiones que están ahí, las tensiones están ahí. A ver, en ese caso ustedes comprenderán que mandar petróleo gratis a los enemigos históricos de Estados Unidos ya no está en el menú y eso es algo completamente imposible ahora mismo después de todas las acciones que ha tomado Washington. Así, el grifo se le cerró de golpe. El régimen cubano se quedó flotando a la deriva ahí, sumergido en un colapso energético total, sin margen de maniobra y, por supuesto, sin un padrino que les pague la factura de la ineficiencia. Aunque ineficiencia aquí es una palabra demasiado suave para describir el régimen castrista, eso ya lo sabemos. Pero bueno, la jugada de la Casa Blanca fue una operación de decapitación múltiple. Fíjense esto, fíjense.
extrayendo a un solo hombre, neutralizaron la influencia operativa de 3 gobiernos hostiles en el hemisferio. Y visto así, desde la distancia, esta estrategia parece un triunfo redondo y una limpieza perfecta para la administración norteamericana actual. Pero hay una cosita. En este nivel de la política, eso de las victorias absolutas, eso no existe. Maduro es demasiado radiactivo y ahora mismo lo están poniendo frente al ojo público. Y en su favor, debemos decir que él no es solo el tonto que no entendió las señales que le dio la Casa Blanca y que se dedicaba a hacer el ridículo frente a las cámaras de televisión. Ojo, el hombre sabe muchas cosas. Cosas que pueden afectar a muchos si decide contarlas. Y a ese hombre lo están sentando en un tribunal federal de Manhattan. Y según contó la prensa en esta segunda audiencia, estaba ahí sentado tomando notas frente al juez. Y créanme que cuando alguien con ese nivel de información clasificada en la cabeza, y sabrá Dios si tiene guardada evidencia en algún lugar, está acorralado por un sistema implacable, él no debe estar planeando hundirse solo ni morirse callado en una celda. Ya, de todas formas, ya mucho más no tiene que perder. Y aquí es donde exactamente este circo legal de Nueva York se convierte en una bomba de tiempo para la propia Casa Blanca. Si alguien ha visto la televisión desde ayer o ha leído a ciertos analistas políticos en las redes sociales, van a notar algo muy curioso. Hay mucha gente confundida, incluso rascándose la cabeza después de esta segunda audiencia judicial en Nueva York. Es que ven a la defensa de Maduro peleando agresivamente para que le desestimen el caso o le desbloqueen los fondos. Ven al juez cuestionando a la fiscalía sobre el tema del dinero. Y de repente sale una ola de titulares insinuando que el caso del gobierno federal contra Nicolás Maduro se está desinflando. Incluso hay medios y expertos vendiendo la idea de que como la Casa Blanca ya consiguió la estabilidad geopolítica que querían en Caracas, este juicio es puro teatro y Maduro podría incluso salir bien parado o hasta ganar el caso. A ver, quien diga una cosa así, creo que eso es no entender absolutamente nada de cómo funciona el sistema judicial estadounidense. Quítense esa idea ingenua de la cabeza, el que la tenga, lógicamente. A Maduro lo están procesando en el distrito sur de Nueva York. Estamos hablando de la jurisdicción más letal del país, con una tasa de condenas que supera el 95%. Cuando el Departamento de Justicia te arma un expediente por narcoterrorismo y conspiración, la diplomacia se acaba, la política se acaba, todo se acaba. Aquí se supone que el Poder Ejecutivo no tiene un botón rojo escondido en el despacho Oval para pagar un juicio federal de este calibre solo porque ya cuadraron el negocio petrolero con Delcy Rodríguez. Los fiscales aquí van a por una condena aplastante, la más aplastante que puedan conseguir, porque necesitan siempre enviar un mensaje brutal. Entonces, si legalmente Maduro no tiene escapatoria frente a los fiscales de Manhattan, ¿por qué digo que este juicio puede ser una bomba de tiempo precisamente para los Estados Unidos? A ver, muy simple. Porque Maduro es radiactivo, ¿se acuerdan? Maduro sabe perfectamente que no tiene una defensa legal tradicional para ganarle a un jurado, pero tiene en sus manos el arma de destrucción masiva para hacer de esto que le llaman un gray mail, o en castellano, una extorsión legal. Maduro es una bóveda andante. Ese zombombalicón que vemos ahí, que incluso, según los periodistas que pudieron presenciar esta vista oral, dicen que ha bajado enormemente de peso y que tiene la cabeza blanco en cana. Ese señor debe tener muchísima información y muchísimos trapos sucios sobre Rusia, sobre China, sobre Cuba, la Unión Europea, Estados Unidos, los cárteles de droga y sabrá Dios de cuántos más. Su estrategia de defensa no es convencer al jurado de que él es inocente. Eso está descartado. Su estrategia es chantajear al propio sistema. De alguna forma intentar amenazar con escupir unos cuantos de esos secretos en un juicio público y que llegue a la prensa internacional. Y adivinen qué, a la CIA, al Pentágono y a otras muchísimas agencias de inteligencia del mundo no les debe gustar la idea de un juicio abierto donde se ventilen operaciones encubiertas de ese calibre. Por eso es que este es un caso de ajedrez puro. El final de esta historia, posiblemente no, se puede decidir de otra forma
pero no se va a decidir en un estrado con un mazo de madera y con el veredicto de 12 jurados. Más bien, esto se debe cocinar en una oficina mediante un acuerdo de culpabilidad. Maduro va a entregar inteligencia, oro puro, tiene que entregar sobre Moscú, Beijing, La Habana, y todo el que le pida. Y probablemente va a terminar aceptando algunos cargos a cambio de que el sistema le garantice, probablemente le garantice no morirse de viejo en el aislamiento total de una prisión de esta, al estilo de la Supermax de Colorado. El sistema de justicia, el Departamento de Justicia, consigue aquí, si esto ocurriera, consigue su condena. Las agencias de inteligencia consiguen que la información que necesitaban les llegue y la que no necesitan que se publique se mantenga a salvo. Y de paso, Maduro salva un poquitico el pellejo, un poquitico. Tampoco es que va a salir en libertad en los próximos 5 o 10 años, ni mucho menos. De hecho, este juicio, para empezar lo que es la vista del juicio, se está diciendo que puede demorar entre 1 y 2 años. Así de complejo es. Porque, a ver, Nicolás Maduro no es un dictador. Ahora mismo es simplemente una moneda de cambio. Y en este nivel de juego, nadie sale perdiendo del todo, ni nadie sale ganando del todo, excepto los que siguen creyendo en los cuentos de hadas de la justicia internacional y que todo tiene un final feliz y un final color rosa. Gracias por acompañarme estos minutos y por dejarme un comentario, un like, un hype. Y si te animas, comparte este contenido para que sigamos ampliando este debate y rompiendo el cerco de la información, de todas estas cosas que nos cuentan, de todas estas verdades a medias que nos cuentan. Gracias, muchas gracias. Nos vemos pronto.